Hay ciudades que mueren y hay ciudades que desaparecen. No es lo mismo. Las que mueren dejan ruinas, escombros, el rastro visible de su agonía. Las que desaparecen no dejan nada, solo un silencio que durante siglos los hombres confunden con el olvido. Una noche, hace más de 1200 años, el suelo bajo sus pies dejó de ser suelo. El mar reclamó lo que siempre había sido suyo. Y la ciudad más importante de Egipto, el puerto por donde pasaba toda la riqueza del mundo antiguo, se hundió en las aguas oscuras del Mediterráneo con sus templos, sus estatuas, sus barcos cargados de oro y los cuerpos de todos los que no pudieron escapar. No hubo testigos que lo contaran. No hubo crónicas del desastre. Solo el agua, cerrándose sobre ella como una boca. Durante más de un milenio, Heraclión existió únicamente en los textos de los antiguos, en las menciones fragmentadas de historiadores griegos, en las inscripciones de sacerdotes que la recordaban como el umbral sagrado de Egipto, el lugar donde los dioses de dos civilizaciones aprendieron a mirarse sin destruirse. Los académicos debatían si había existido realmente o si era, como Atlántida, una construcción poética de la memoria colectiva. Los mapas no la mostraban. Los viajeros no podían encontrarla. La arqueología la buscó durante décadas en tierra firme, excavando donde el delta del Nilo depositaba sus capas de historia, sin sospechar que la respuesta estaba a 20 metros de profundidad, cubierta por el limo y la oscuridad del mar. Imagina una ciudad del tamaño de un mundo. Templos con columnas tan altas que los marineros las usaban como referencia desde alta mar. Canales navegables que cruzaban la ciudad como venas, llenos de barcazas cargadas de especias, de papiro, de estatuas destinadas a templos en Roma y en Atenas. Una ciudadela donde convivían mercaderes fenicios, soldados griegos, sacerdotes egipcios y enviados de reinos que hoy no tienen nombre en ningún mapa. Heraclión no era solo un puerto. Era el corazón de un sistema nervioso comercial y espiritual que conectaba el mundo conocido. Y todo eso, absolutamente todo, estaba esperando en el fondo del mar, intacto, preservado por la misma oscuridad que lo había sepultado. Lo que los buzos encontraron en el año 2000 frente a las costas de Abukir no era una ruina. Era una ciudad dormida. Las estatuas colosales seguían en pie, o habían caído de la manera en que caen las cosas cuando nadie las empuja, con una dignidad extraña, como si se hubieran recostado. Los templos conservaban sus inscripciones. Los barcos todavía guardaban sus cargamentos. Y en medio de todo ese silencio submarino, la historia que el mundo había olvidado comenzó lentamente a despertar. El mar no devuelve lo que toma. Esa es la regla. Durante miles de años, civilizaciones enteras aprendieron a respetar esa ley con la misma reverencia con que respetaban a sus dioses, porque el mar y los dioses compartían la misma naturaleza. Eran más grandes que cualquier hombre, más antiguos que cualquier reino, y completamente indiferentes a las súplicas. Los fenicios lo sabían, los griegos lo sabían, los egipcios, que construyeron su mundo a orillas del Nilo, pero siempre miraron con desconfianza las aguas saladas del norte, también lo sabían. Y sin embargo, en el año 2000, un equipo de arqueólogos subacuáticos, dirigido por el investigador francés Franck Godiot, estaba a punto de descubrir que el mar, en una ocasión extraordinaria y sin precedentes, había guardado algo en lugar de destruirlo. Godiot llevaba años rastreando el fondo de la bahía de Abukir, frente a las costas del norte de Egipto,
con instrumentos de sonar y magnetometría que detectaban anomalías en el lecho marino. No buscaba a Heraclión. En rigor, nadie buscaba a Heraclión porque la mayoría de los académicos todavía debatía si la ciudad había existido como entidad real o si era apenas una construcción literaria, un nombre que los antiguos habían usado para dar dignidad geográfica a sus relatos. Buscaba restos navales, quizás vestigios de la batalla de Abukir, quizás algún depósito de ánforas de una ruta comercial olvidada. Lo que sus instrumentos comenzaron a devolverle era algo completamente diferente, algo cuya escala tardó semanas en comprender, porque la mente humana tiene una capacidad limitada para procesar lo que no entra en ninguna categoría conocida. Las anomalías no eran puntuales. No eran el perfil de un barco hundido ni la silueta de un muelle derrumbado. Eran continuas, extendidas, organizadas con una lógica que solo podía ser artificial. Había estructuras, había patrones, había algo bajo el limo y la oscuridad que respondía a los pulsos del sonar con la geometría inconfundible de una ciudad. Cuando los primeros buzos descendieron a verificar lo que los instrumentos sugerían, tocaron el fondo y encontraron piedra trabajada. Encontraron columnas. Encontraron una mano de piedra del tamaño de un hombre adulto, extendida hacia arriba como si todavía estuviera esperando que alguien la tomara. Y en ese momento, a 20 metros de profundidad, en la oscuridad turbia del Mediterráneo oriental, la historia del mundo antiguo comenzó a reescribirse. Lo que nadie podía imaginar entonces, y lo que todavía hoy resulta difícil de asimilar completamente, es que Heraclión no estaba destruida. Estaba dormida. Hay una diferencia fundamental entre una ciudad destruida y una ciudad hundida, y esa diferencia lo cambia todo. Las ciudades destruidas son saqueadas, quemadas, desmanteladas por los vencedores o por el tiempo. Sus piedras reutilizadas para construir otras cosas, sus metales fundidos, sus inscripciones borradas. Lo que queda es siempre un fragmento, siempre una versión incompleta y mutilada de lo que fue. Pero Heraclión se hundió en una noche, con sus templos en pie, con sus estatuas en su lugar, con sus barcos en el puerto, cargados de mercancías que nunca llegaron a su destino. El mar la tomó entera y la conservó entera, sellada bajo capas de sedimento como una ciudad dentro de una cápsula del tiempo de 1200 años. Las primeras estatuas extraídas eran colosales. Una representación de Hapi, el dios de la inundación del Nilo, medía más de 5 metros de altura y pesaba varias toneladas. Había permanecido en el fondo del mar desde el siglo VIII después de Cristo. Y cuando los arqueólogos la subieron a la superficie y la limpiaron, los relieves de su superficie eran perfectamente legibles. Perfectamente. Los jeroglíficos que un sacerdote había hecho grabar en esa piedra hacía más de 2000 años estaban tan nítidos como el día en que el cincel los terminó. El mar, que se supone que destruye todo, había preservado esa inscripción mejor que cualquier museo, mejor que cualquier vitrina de cristal, mejor que cualquier tecnología de conservación que la humanidad haya desarrollado jamás. Hay algo profundamente perturbador en eso, y también algo que se parece mucho a la justicia. Pero antes de entender lo que se encontró, hay que entender lo que se perdió. Y para entender lo que se perdió, hay que retroceder mucho más, de 1200 años. Hay que volver al momento en que Heraclión no era una ruina, ni un misterio, ni una leyenda, sino una ciudad viva, ruidosa, urgente, llena de personas que compraban y vendían y rezaban y morían sin saber que estaban construyendo algo que el tiempo no podría borrar. Porque esa es la paradoja central de esta historia. La ciudad que el tiempo olvidó es la que mejor ha sobrevivido al tiempo. La que fue tragada por el mar
es la que el mar devolvió más completa que cualquier otra. Y la que todos creían que nunca había existido, resultó ser, en muchos sentidos, la más real de todas. Heraclión llevaba un nombre que los griegos tomaron de su propio héroe más grande. Heracles, el hombre que se convirtió en dios a fuerza de trabajo y sufrimiento, supuestamente había pasado por ese lugar en alguno de sus viajes legendarios. Y los habitantes de la ciudad habían decidido que ese nombre era suficiente razón para construir un templo en su honor y llamar a su puerto con su nombre por los siglos de los siglos. Los egipcios la llamaban Tonis. Dependía de quién preguntaras y en qué idioma preguntaras. Esa dualidad de nombres era, en sí misma, un resumen perfecto de lo que la ciudad era. Un lugar donde dos mundos se encontraban, y ninguno de los dos terminaba de imponerse sobre el otro. Donde los dioses egipcios y los dioses griegos compartían templos y fiestas y ofrendas. Donde el papiro egipcio se negociaba en griego, y las monedas de Atenas pagaban tributos a faraones que llevaban nombres que ningún griego podía pronunciar correctamente. Esa ciudad, ese cruce de mundos, ese umbral entre civilizaciones, estaba esperando en el fondo del mar cuando Godio y su equipo comenzaron a sacarla a la luz. Y lo que encontraron en los años siguientes al descubrimiento inicial superó todo lo que cualquier arqueólogo había osado imaginar. Más de 600 objetos extraídos en las primeras temporadas de excavación. Estatuas colosales. Estelas de granito con inscripciones bilingües. Barcos de madera con sus cargamentos intactos. Joyas de oro. Monedas de bronce. Pesas de mercader. Los instrumentos cotidianos de una civilización que había decidido, hace más de 2 milenios, si construir su ciudad en el lugar más peligroso del delta del Nilo, sobre un suelo que no podía sostenerla, sobre un fundamento que tarde o temprano cedería. Y que lo hizo, y que al hacerlo la conservó para siempre. Esta es la historia de Heraclión. No la historia de su grandeza, aunque fue grandiosa. No la historia de su caída, aunque la caída fue devastadora. Es la historia de lo que significa construir algo tan real y tan poderoso que ni siquiera el fondo del mar puede hacerlo desaparecer del todo. Es la historia de una ciudad que durmió 1200 años y despertó más entera que la mayoría de las ciudades que nunca se hundieron. Y es, también, la historia de lo que el mar guarda cuando decide, por razones que ningún hombre puede explicar del todo, no destruir, sino preservar. Hay nombres que sobreviven porque los graban en piedra. Hay nombres que sobreviven porque los repiten los vencedores. Y hay nombres que sobreviven a pesar de todo, a pesar del silencio y del agua y del paso de los siglos, porque lo que designan fue tan grande, tan real, tan necesario para el mundo que lo conoció, que ningún olvido consigue borrarlos del todo. Heraclión es uno de esos nombres. Durante más de 1000 años desapareció de los mapas, de las rutas comerciales, de la memoria viva de los pueblos que habitan las costas del Mediterráneo. Pero siguió apareciendo en los textos. Seguía ahí, mencionada con la naturalidad de lo evidente, en las crónicas de Heródoto, en los escritos de Diodoro de Sicilia, en las inscripciones de templos que todavía estaban en pie cuando Roma era apenas una aldea de pastores a orillas del Tíber. Heródoto, el padre de la historia, el hombre que recorrió el mundo conocido del siglo V a.C., tomando notas con una meticulosidad que todavía asombra a los historiadores modernos, visitó Egipto y escribió sobre Heraclión con la misma familiaridad con que escribía sobre Atenas o Babilonia. Para él, no era un lugar mítico ni una referencia vaga. Era un puerto real, una ciudad real, un lugar donde los sacerdotes del templo de Heracles le mostraron ofrendas votivas
y le contaron historias sobre navegantes griegos que habían llegado siglos antes que él. Escribió que Helena de Troya, la mujer cuya belleza según la tradición desencadenó la guerra más famosa de la antigüedad, había pasado por Heraclión en su huida con París, y que los vientos contrarios la habían retenido allí durante semanas. Si eso ocurrió o no ocurrió, es irrelevante para lo que importa aquí. Lo que importa es que Heródoto consideraba a Heraclión un lugar suficientemente real y suficientemente importante como para anclar en él uno de los episodios más célebres de la mitología griega. Pero la ciudad era mucho más antigua que cualquier referencia griega. Los egipcios la llamaban Tonis, y su historia como asentamiento humano en la desembocadura del Nilo se remontaba al menos al segundo milenio antes de Cristo, a una época en que Grecia no existía como concepto político coherente y Roma era un futuro demasiado distante para que nadie pudiera imaginarlo. Tonis era entonces una ciudad egipcia, en el sentido más profundo del término, organizada alrededor de un templo, gobernada por sacerdotes que administraban tanto la espiritualidad como la economía, y integrada en la red de canales y ramales del delta, que era el sistema circulatorio de la civilización más longeva de la historia. El río la alimentaba, el río la protegía. Y el río, con la paciencia geológica que caracteriza a los grandes ríos, también estaba depositando bajo ella los sedimentos que con el tiempo la harían imposible. Cuando los griegos llegaron, primero como mercaderes y luego como colonos, encontraron en Tonis algo que reconocieron de inmediato como valioso: una posición geográfica sin equivalente en todo el Mediterráneo oriental. La ciudad controlaba el acceso al Nilo, y el Nilo no era simplemente un río, era la autopista principal de un reino que producía trigo, papiro, lino, vidrio, oro y piedra en cantidades que ninguna otra civilización de la época podía igualar. Quien controlaba la entrada al Nilo, controlaba, y en términos prácticos, el comercio de media docena de imperios simultáneamente. Los griegos entendieron esto y se instalaron. Los faraones lo entendieron también y los dejaron instalarse, porque los mercaderes griegos traían plata ática y cerámica y aceite de oliva. Y más importante aún, traían barcos y marineros experimentados que Egipto necesitaba para mantener sus propias rutas comerciales. Así nació la ciudad doble: Tonis para los egipcios, Heraclión para los griegos. El mismo lugar, dos nombres, dos idiomas, dos panteones divinos que aprendieron a coexistir con una pragmática tolerancia que haría enrojecer de envidia a más de un teólogo moderno. El templo principal de la ciudad estaba dedicado a Amón, el rey de los dioses egipcios, el que todo lo abarcaba, el que daba sentido al cosmos y al faraón y al ciclo de las inundaciones del Nilo. Pero junto a ese templo, o dentro de su recinto, o en los alrededores inmediatos, había también santuarios dedicados a Heracles y a Afrodita, las divinidades griegas que los mercaderes llegados del Egeo consideraban sus protectores naturales. Nadie parecía encontrar esto contradictorio. El sincretismo religioso no era una concesión política en Heraclión. Era la condición natural de una ciudad que había nacido en el cruce de dos mundos. El templo de Amón era el corazón de todo. No solo en términos espirituales, aunque lo era también en esos términos, sino en términos económicos y administrativos. Porque en el Egipto antiguo, la distinción entre lo sagrado y lo secular era una ilusión que ningún habitante de Heraclión habría comprendido. El templo recaudaba impuestos. El templo administraba los almacenes donde se guardaba el grano que esperaba ser embarcado. El templo certificaba los pesos y las medidas que los mercaderes usaban en sus transacciones. El templo era, simultáneamente, la casa de Dios y la sede del gobierno
y el banco central y la cámara de comercio de la ciudad más importante del delta del Nilo. Cuando los arqueólogos encontraron en el fondo del mar la estela de Nectanebo I, un faraón del siglo IV a.C., y comprobaron que era casi idéntica a otra estela encontrada en tierra firme décadas antes, entendieron que habían encontrado exactamente lo que buscaban: el templo de Amón de Tonis Heraclión, el edificio que durante siglos fue el centro del universo, conocido para todos los que pasaban por ese puerto. Los mercaderes que llegaban a Heraclión procedían de todos los rincones del mundo mediterráneo, y más allá. Había fenicios de Cartago y de Tiro que traían púrpura y madera de cedro. Había chipriotas con cargamentos de cobre. Había jonios y atenienses con ánforas de vino y aceite. Había nubios con marfil y especias que habían viajado meses desde el interior de África. Y había egipcios, naturalmente, que salían del Nilo cargados de papiro y lino y estatuillas de bronce destinadas a los santuarios de todo el Mediterráneo. Heraclión era el punto donde todas esas rutas convergían, donde todas esas mercancías cambiaban de manos, donde todos esos idiomas se mezclaban en los muelles y en las tabernas y en los mercados que bordeaban los canales. Era una ciudad que nunca dormía del todo porque siempre había un barco que llegaba o un barco que partía. Siempre había algo que cargar o descargar. Siempre había una transacción que completar antes de que cambiara el viento. Y en medio de toda esa actividad frenética, en medio de ese cruce de culturas y lenguas y dioses y mercancías, la ciudad crecía. Crecía hacia arriba, con templos cada vez más altos y estatuas cada vez más colosales. Crecía hacia los lados, con nuevos barrios que se extendían sobre las islas artificiales del delta, conectados por puentes y canales que sus ingenieros construían con una confianza que el suelo bajo sus pies no justificaba del todo. Nadie que vivía en Heraclión en su época de máximo esplendor, nadie que rezaba en su templo de Amón, o negociaba en sus muelles, o dormía en sus casas de adobe blanqueado por el sol, podía imaginar que todo eso, absolutamente todo, estaba condenado. Que el suelo que pisaban era una trampa. Que el mar que les daba la vida llevaba siglos preparando la sentencia. Que habría una noche, todavía lejana pero ya inevitable, en que la ciudad dejaría de crecer para siempre. Existe un tipo de lugar que la historia produce muy raramente. Un lugar donde la geografía y el momento y la ambición humana convergen con una precisión tan perfecta que el resultado parece diseñado por alguien con una visión del conjunto que ningún individuo podría haber tenido. Heraclión era ese tipo de lugar. No fue grande por accidente ni por la voluntad de un gobernante particularmente brillante. Fue grande porque estaba exactamente donde tenía que estar, en el momento exacto en que el mundo mediterráneo comenzaba a necesitar un punto de conexión entre sus dos mitades más poderosas: el oriente egipcio y el occidente griego. La ciudad no creó esa necesidad. La necesidad creó la ciudad. Y luego la ciudad creció hasta convertirse en algo que ninguna necesidad comercial podía explicar del todo. En algo que tenía su propia gravedad y su propia lógica interna, su propia razón de existir más allá de los barcos y las mercancías y los impuestos del templo. Para entender la escala de lo que Heraclión significaba en el mundo antiguo, hay que entender primero lo que significaba Egipto. En el primer milenio antes de Cristo, Egipto era la civilización más antigua y más continua del mundo conocido. Mientras Grecia todavía estaba encontrando su forma política, mientras Roma era un proyecto todavía indefinido en las colinas del Lacio, Egipto llevaba 2000 años siendo Egipto. El mismo sistema de escritura, los mismos dioses,
la misma estructura de poder centrada en el faraón y el templo, la misma relación sagrada con el Nilo que inundaba y fertilizaba y sostenía una población que ninguna otra región del Mediterráneo podía alimentar con esa eficiencia. Egipto producía trigo en cantidades que el mundo antiguo no podía obtener de ningún otro lugar. Y todo ese trigo, toda esa riqueza, todo ese poder tenía que salir por algún sitio. Tenía que pasar por alguna puerta. Heraclión era esa puerta. Las leyes que regulaban el comercio en Heraclión eran estrictas y universales. Todo barco extranjero que quisiera remontar el Nilo y acceder a los mercados del interior de Egipto tenía que pasar primero por Heraclión, registrarse ante las autoridades del templo, pagar los aranceles correspondientes y someterse a la inspección de los funcionarios que el faraón había destinado a la ciudad para ese propósito. No había excepciones. No había rutas alternativas legales. El delta del Nilo tenía múltiples brazos y múltiples desembocaduras, pero la ley egipcia concentraba todo el comercio internacional en el canal de Heraclión con una eficiencia administrativa que los imperios modernos todavía estudian con admiración. Quien quería hacer negocios con Egipto tenía que pasar por Heraclión. Y quien pasaba por Heraclión dejaba allí una parte de su riqueza en forma de impuestos, de ofrendas al templo, de pagos a los pilotos locales que conocían los bancos de arena del delta mejor que nadie. Pero Heraclión no era solo un peaje. Era también un mercado en sí mismo, un lugar donde las transacciones no eran solo el preludio del comercio interior, sino el comercio principal. Los mercaderes que llegaban de Grecia o de Fenicia o de las costas de Anatolia no siempre querían remontar el Nilo hasta Menfis o Tebas, y muchos de ellos preferían intercambiar sus mercancías directamente en el puerto, comprar lo que necesitaban a otros mercaderes que bajaban del interior y zarpar de vuelta al Egeo sin necesidad de adentrarse en un territorio cuyo idioma no hablaban y cuyas leyes no comprendían del todo. Heraclión era el lugar donde esos intercambios ocurrían, donde el aceite de oliva ático se cambiaba por papiro egipcio, sin que ninguna de las dos partes tuviera que alejarse demasiado de su zona de confort cultural. Era, en el sentido más moderno del término, una zona franca, un espacio donde las reglas normales se relajaban en beneficio del intercambio y donde la diversidad no era una complicación, sino la condición de funcionamiento del sistema. El templo de Amón dominaba todo esto desde su posición central en la isla principal de la ciudad. Era un edificio de dimensiones que los textos antiguos describen con un entusiasmo que los arqueólogos modernos, después de encontrar sus restos en el fondo del mar, han verificado que no era exagerado. Las columnas que sostenían su sala hipóstila tenían alturas que los marineros podían ver desde alta mar, antes de que las orillas del delta fueran visibles en el horizonte. Las estatuas que guardaban su entrada eran colosales en el sentido literal del término. Representaciones de faraones y dioses en granito rosa y cuarcita que pesaban decenas de toneladas y que habían sido transportadas desde las canteras del sur de Egipto por un sistema logístico cuya complejidad no tenemos palabras modernas suficientemente precisas para describir. El templo no era solo la casa de Amón. Era la declaración de intenciones de Egipto ante el mundo. Venimos de más lejos que cualquiera de vosotros. Hemos construido cosas más grandes que cualquiera de vosotros. Y seguiremos aquí cuando todos vosotros hayáis desaparecido. La ironía de que ese templo terminara en el fondo del mar antes que muchos de los pueblos a los que pretendía intimidar es del tipo que la historia produce con una crueldad casi sistemática. Fue durante el período saíta, entre los siglos 7 y 6 a.C., cuando Heraclión alcanzó quizás su momento de mayor influencia política directa. Los faraones de la dinastía 26, los saítas,
habían llegado al poder con el apoyo de mercenarios griegos y habían convertido la apertura al mundo griego en una política de Estado deliberada y sostenida. Bajo su gobierno, Heraclión se convirtió oficialmente en el puerto de entrada obligatorio para todos los comerciantes griegos que quisieran operar en Egipto, y la ciudad respondió a ese estatus con una expansión que sus ingenieros ejecutaron con urgencia y con una cierta imprudencia que el tiempo se encargaría de cobrar. Nuevos barrios surgieron sobre islas artificiales construidas con el sedimento del Nilo. Nuevos canales fueron excavados para conectar esos barrios con los muelles principales. La ciudad creció en todas las direcciones posibles simultáneamente, como si sus habitantes sintieran que el tiempo era limitado y hubiera que construir todo lo construible antes de que algo cambiara. Algo cambió, naturalmente. Algo siempre cambia. En el siglo IV a.C., Alejandro de Macedonia conquistó Egipto y fundó Alejandría en la costa, a apenas unos kilómetros al oeste de Heraclión. Alejandría era una ciudad nueva, diseñada desde cero con la ambición descomunal que caracterizaba todo lo que Alejandro tocaba, dotada de un puerto de aguas profundas que los ingenieros macedonios construyeron con una eficiencia que Heraclión, con sus canales del delta llenos de sedimentos y sus bancos de arena en constante movimiento, no podía igualar. El desplazamiento fue gradual pero inexorable. Los grandes barcos comenzaron a preferir Alejandría. Los mercaderes más ricos comenzaron a establecer sus almacenes en Alejandría. La corte tolemaica, los sucesores griegos de Alejandro, que gobernaron Egipto durante casi 3 siglos, fijó su capital en Alejandría, y desde allí gobernó un reino que ya no necesitaba de Heraclión, de la misma manera urgente en que lo había necesitado antes. Pero Heraclión no murió con la fundación de Alejandría. Eso sería demasiado simple, demasiado limpio para una ciudad de esa complejidad y esa tenacidad. Siguió funcionando como puerto secundario, como centro religioso, como lugar de peregrinación para los que querían rendir culto en el templo de Amón de Tonis. Siguió teniendo barcos en sus muelles y mercaderes en sus calles, y sacerdotes en su templo, y funcionarios en sus oficinas. Siguió siendo real, completamente real, durante varios siglos más después de que Alejandría le arrebatara el protagonismo. Lo que ocurrió finalmente con Heraclión no fue el abandono, ni la decadencia, ni la conquista. Fue algo más radical, más definitivo y, en cierto modo, más justo para una ciudad que había sido tan grande. La tierra simplemente dejó de sostenerla. Hay una pregunta que los ingenieros modernos se hacen cuando estudian los planos de Heraclión, cuando analizan la composición del suelo sobre el que fue construida y calculan el peso de sus templos y sus estatuas y sus almacenes llenos de grano. ¿Lo sabían? ¿Sabían los constructores de Heraclión que estaban edificando sobre un fundamento que no podía sostener indefinidamente lo que ponían encima? La respuesta, después de décadas de investigación geológica y arqueológica, es perturbadora en su sencillez. Sí, lo sabían. No con la precisión técnica de un ingeniero de suelos del siglo XXI, no con los instrumentos y los modelos matemáticos que hoy permiten predecir el comportamiento de los sedimentos bajo carga. Pero lo sabían de la manera en que los pueblos que viven en un lugar durante generaciones aprenden a conocerlo. A través de la observación, de los pequeños hundimientos que se corregían y volvían a ocurrir, de las grietas que aparecían en los muros y se sellaban y volvían a abrirse, de los niveles del suelo que bajaban imperceptiblemente año tras año hasta que lo que había sido un umbral elevado quedaba al nivel de la calle. El delta del Nilo es uno de los entornos geológicos más dinámicos e inestables del planeta. No es tierra firme en el sentido en que la mayoría de los seres humanos entienden ese término. Es sedimento acumulado durante millones de años por un río que depositaba en su desembocadura
todo lo que arrastraba desde las montañas de África Central. Arena, limo, arcilla, materia orgánica en descomposición, capas sobre capas de material que nunca llegó a consolidarse en roca verdadera, porque siempre había más material encima, empujando hacia abajo, y el agua intersticial impedía la compactación completa. Construir en el delta del Nilo es construir sobre una esponja gigante saturada de agua, una esponja que responde a la presión cediendo lentamente, redistribuyendo el peso de maneras que ningún arquitecto antiguo podía predecir con exactitud. Los egipcios conocían esto porque llevaban milenios viviendo en el delta y habían aprendido, por experiencia dolorosa y repetida, que los edificios pesados se hundían y que la única manera de ralentizar ese proceso era distribuir el peso de la manera más amplia posible. Las técnicas que los constructores de Heraclión emplearon para enfrentar este problema eran ingeniosas dentro de los límites de lo que el conocimiento de la época permitía. Construyeron sobre plataformas de madera y piedra diseñadas para distribuir la carga del edificio sobre una superficie mayor. Usaron pilotes de madera hincados en el sedimento para proporcionar un anclaje más profundo a las estructuras más pesadas. Diseñaron los canales que atravesaban la ciudad no solo como vías de transporte, sino también como sistemas de drenaje que intentaban reducir la saturación de agua en el suelo circundante. Cada una de estas soluciones funcionaba dentro de sus limitaciones, y cada una de ellas prolongó la vida de la ciudad más allá de lo que habría durado sin ellas. Pero ninguna de ellas resolvía el problema fundamental. La ciudad era demasiado pesada para el suelo sobre el que estaba construida, y ese suelo estaba cediendo. El proceso se llama subsidencia, y ocurre con una lentitud que hace casi imposible percibirlo en la escala de una vida humana. En Heraclión, los geólogos modernos calculan que el suelo cedió varios centímetros por siglo en las zonas más cargadas, allí donde los templos más grandes y los almacenes más llenos concentraban toneladas de peso sobre una superficie relativamente pequeña. Varios centímetros por siglo no parece mucho, pero Heraclión existió durante más de un milenio, y la aritmética de la subsidencia es implacable. Lo que cede varios centímetros por siglo, cede varios metros por milenio. Los arqueólogos submarinos han encontrado estructuras de la ciudad a profundidades de entre 8 metros bajo el nivel del mar actual, lo que sugiere que el suelo bajo Heraclión cedió esa cantidad entre el momento de su construcción y el momento de su hundimiento definitivo. El proceso fue lento, gradual, casi imperceptible para cualquier individuo que viviera en la ciudad, pero fue absolutamente constante, absolutamente inevitable, absolutamente irreversible, lo que hace esta situación especialmente fascinante desde un punto de vista humano es que la ciudad no respondió a las señales de advertencia reduciendo su ambición constructiva. Respondió aumentándola. Cada vez que una estructura mostraba signos de hundimiento, la respuesta era reforzarla, elevarla, construir sobre ella. Cada vez que el nivel del suelo bajaba en un barrio, la respuesta era rellenar, nivelar, volver a construir. La ciudad funcionaba como un organismo que combate la enfermedad produciendo más anticuerpos. Cuanto más cedía el suelo, más construían sus habitantes encima. Y cuanto más construían encima, más cedía el suelo debajo. Era un ciclo que se alimentaba a sí mismo, un diálogo entre la ambición humana y la física del sedimento, en el que la física siempre llevaba las de ganar, aunque tardara siglos en cobrar su victoria. Hay un detalle que los arqueólogos encontraron en los restos subacuáticos de Heraclión que ilustra este proceso con una elocuencia que ninguna descripción técnica puede igualar. En varios puntos de la ciudad hundida, encontraron edificios construidos sobre otros edificios, estructuras más recientes levantadas directamente sobre las ruinas de estructuras más antiguas que se habían hundido o deteriorado.
no era reutilización de materiales, que también ocurrió. Era construcción vertical sobre el desastre, la decisión consciente de seguir construyendo en el mismo lugar donde algo ya había fallado, porque el lugar era demasiado valioso para abandonarlo, y porque la fe en la capacidad de la ingeniería para superar los límites de la geología era, aparentemente, inquebrantable. Esa fe era admirable, mas era también el tipo de fe que prepara las condiciones de su propia refutación. El nivel del mar también jugó su papel en la condena de Heraclión, y lo hizo de una manera que los habitantes de la ciudad no podían haber anticipado porque ocurrió en una escala temporal que superaba con mucho la memoria humana, o incluso la memoria institucional de los templos y sus archivos. Durante el primer milenio antes de Cristo y el primer milenio después de Cristo, el nivel del mar Mediterráneo subió de manera gradual pero significativa como resultado de cambios climáticos que operaban en escalas de siglos y milenios. Cada año, el mar estaba unos milímetros más alto que el año anterior. Cada siglo estaba varios centímetros más alto que el siglo anterior. Y Heraclión, que ya estaba cediendo bajo su propio peso, y se encontró también luchando contra un mar que avanzaba desde afuera, mientras el suelo retrocedía desde adentro. Era una pinza geológica que se cerraba lentamente, con una paciencia que ninguna ciudad, por grande que fuera, podía superar indefinidamente. Los últimos siglos de vida de Heraclión, entre el período ptolemaico tardío y el período bizantino temprano, debieron de ser una experiencia extraña y melancólica para sus habitantes. La ciudad seguía funcionando, seguía teniendo su templo y sus mercados y sus casas y sus calles. Pero el agua estaba más cerca que antes, y las inundaciones estacionales del Nilo llegaban ahora a zonas que en tiempos de los faraones saítas habían estado seguras. Los muros de los edificios más antiguos mostraban líneas de humedad cada vez más altas. Los sótanos de los almacenes se inundaban con una regularidad que ya no podía atribuirse solo al capricho del río. Había algo que estaba cambiando de manera fundamental en la relación entre la ciudad y el agua que la rodeaba. Algo que ningún dique y ninguna bomba y ningún sistema de drenaje podía revertir porque no era un problema de ingeniería. Era un problema de física. Y la física, en este caso como en todos los casos, tenía la última palabra. Los científicos tienen un nombre para lo que mató a Heraclión. Lo llaman licuefacción de suelos. Y es uno de los fenómenos geológicos más devastadores y menos intuitivos que existen. Para entenderlo, hay que imaginar ese suelo del delta del Nilo que llevamos 2 capítulos describiendo. Capas de sedimento saturado de agua, arena fina mezclada con limo y arcilla. Un material que en condiciones normales se comporta como tierra sólida, porque las partículas que lo componen están en contacto unas con otras y se sostienen mutuamente. Ese contacto, esa red de pequeños apoyos entre granos de arena y partículas de arcilla, es lo que hace posible que un edificio se sostenga en pie sobre un suelo que en realidad es más agua que tierra. Y ese contacto, esa red aparentemente sólida, no puede destruirse en cuestión de segundos cuando llega la perturbación correcta. Cuando llega, por ejemplo, un terremoto. El Mediterráneo oriental es una de las regiones sísmicamente más activas del planeta. La placa africana y la placa euroasiática llevan millones de años colisionando a lo largo de una línea de fractura que atraviesa el fondo del Mediterráneo, generando terremotos con una regularidad que los pueblos antiguos atribuían a la ira de los dioses y que los geólogos modernos pueden predecir estadísticamente, aunque no individualmente. Las costas de Egipto, Grecia, Turquía y el Levante han sido sacudidas por terremotos destructivos a lo largo de toda la historia registrada.
Y los registros geológicos muestran que antes de la historia registrada, los terremotos eran igual de frecuentes e igual de violentos. Heraclión estuvo expuesta a esa sismicidad durante toda su existencia. Los ingenieros que construyeron sus templos y sus muelles lo sabían, o deberían haberlo sabido, y probablemente diseñaron sus estructuras con ese riesgo en mente. Pero ningún diseño puede anticipar completamente lo que ocurre cuando un terremoto de suficiente magnitud sacude un suelo como el del delta del Nilo. Lo que ocurre es esto: las ondas sísmicas viajan a través del suelo y hacen vibrar las partículas de sedimento con una frecuencia e intensidad que rompe momentáneamente los contactos entre ellas. En ese instante, el suelo deja de comportarse como un sólido y empieza a comportarse como un líquido. Las partículas de arena y limo, privadas del apoyo de sus vecinas, se separan y flotan en el agua intersticial que siempre ha estado entre ellas, pero que hasta ese momento estaba contenida. El suelo fluye. Las estructuras que estaban apoyadas sobre ese suelo se hunden, se inclinan, se parten o simplemente desaparecen, tragadas por un material que hace 30 segundos era tierra firme y ahora se comporta como arena movediza. El proceso puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la duración del terremoto y de las características específicas del suelo. Y cuando termina, cuando el suelo vuelve a consolidarse alrededor de lo que ha engullido, lo hace de manera definitiva. Lo que el suelo licuefactado toma, no lo devuelve. Y los investigadores que han estudiado los sedimentos bajo los restos de Heraclión han encontrado evidencia directa de este proceso en forma de capas de arena licuefactada que interrumpen la estratigrafía normal del suelo en patrones característicos de la licuefacción sísmica. No hay forma de producir esas capas con otro mecanismo geológico. El diagnóstico es, dentro de los límites de la ciencia, inequívoco. Uno o varios terremotos sacudieron el delta del Nilo con suficiente intensidad para licuefactar el suelo bajo Heraclión, y la ciudad se hundió como consecuencia directa de ese proceso. La fecha exacta, o las fechas exactas si el hundimiento fue progresivo y ocurrió en múltiples eventos sísmicos a lo largo de décadas, no puede determinarse con la precisión que nos gustaría. Los análisis más cuidadosos de los materiales encontrados en el fondo del mar apuntan a un período entre los siglos II y VIII después de Cristo, con una concentración de evidencias que sugiere que el episodio más catastrófico ocurrió probablemente entre los siglos VI y VIII. Pero los terremotos y la licuefacción no cuentan toda la historia. El hundimiento de Heraclión fue casi con certeza un evento compuesto, un desastre que combinó varios factores en una secuencia que se retroalimentó hasta hacerse irreversible. La subsidencia lenta que llevaba siglos rebajando el nivel del suelo había dejado a la ciudad más vulnerable a las inundaciones. El nivel del mar, que había subido gradualmente, había reducido el margen de seguridad entre la ciudad y el agua. Y cuando los terremotos llegaron y licuefactaron el suelo, encontraron una ciudad que ya estaba parcialmente por debajo del nivel del mar en sus zonas más deprimidas. Una ciudad que ya estaba luchando contra el agua desde hacía generaciones y que no tenía reservas geológicas suficientes para absorber un golpe sísmico de esa magnitud. La metáfora que se impone es la de un enfermo que llevaba años debilitándose y que sucumbe a una enfermedad que un organismo sano podría haber sobrevivido. Heraclión no fue destruida de repente, fue rematada. Piensa en lo que significó ese hundimiento en términos humanos concretos. En algún momento, en alguna noche, o en algún mediodía, o en alguna madrugada, cuya fecha exacta no conocemos y probablemente nunca conoceremos, el suelo bajo los pies de los habitantes de Heraclión comenzó a comportarse de manera que nunca habían visto ni oído describir con suficiente precisión como para saber lo que significaba. El temblor llegó primero, el temblor que conocían y que habían sobrevivido otras veces. Pero luego,
El suelo siguió moviéndose de una manera diferente, más lenta y más profunda, y las paredes de los edificios comenzaron a inclinarse en direcciones que no tenían sentido. Y el agua del canal apareció de repente en calles que nunca se habían inundado. Y las columnas del templo de Amón, esas columnas que los marineros usaban como referencia desde alta mar, comenzaron a desplazarse con una lentitud espantosa hacia el suelo. No hubo una explosión. No hubo un muro de fuego. Hubo, probablemente, un sonido de piedra contra piedra y el rugido del agua entrando donde el agua nunca había estado. Y la oscuridad. Y el terror de no entender qué estaba pasando, porque lo que estaba pasando no tenía nombre en ningún idioma de la época. Algunos escaparon, sin duda. Los terremotos no matan a todas sus víctimas instantáneamente, y la licuefacción es un proceso que, aunque catastrófico, tiene una duración que permite a algunas personas alejarse antes de que el suelo los engulla. Los barcos que estaban en el puerto en ese momento tenían la opción de zarpar, si sus tripulaciones eran lo suficientemente rápidas y lo suficientemente afortunadas como para cortar amarras antes de que los muelles se hundieran y arrastraran todo lo que estaba atado a ellos. Pero los que escaparon, escaparon sin nada, sin tiempo para tomar sus posesiones, sin tiempo para liberar a los animales de los establos o descargar los barcos anclados en los canales interiores. Escaparon, si es que escaparon, con la ropa que llevaban puesta y la memoria de lo que habían visto. Una memoria tan extraordinaria y tan difícil de transmitir que quizás ninguno de ellos encontró las palabras adecuadas para describirla. Y lo que dejaron atrás, y lo que el suelo licuefactado tomó y el mar cubrió, quedó exactamente donde cayó. Esa es la razón de que Heraclión esté tan bien conservada. No es una paradoja ni una ironía accidental del destino. Es la consecuencia directa del mecanismo que la destruyó. La licuefacción del suelo y el hundimiento subsiguiente enterraron la ciudad bajo capas de sedimento en cuestión de horas, sellándola del oxígeno y de las corrientes marinas y de los organismos que en condiciones normales habrían descompuesto la madera, el cuero, el tejido, los materiales orgánicos que en cualquier otro yacimiento arqueológico desaparecen con el tiempo. El mismo proceso que la mató, la momificó. El mismo desastre que borró Heraclión de la superficie de la Tierra, la preservó bajo esa superficie con una fidelidad que no tiene precedentes en la historia de la arqueología submarina. Hay algo en eso que se parece a la justicia. Aunque sea la justicia fría e impersonal de la geología, completamente indiferente al sufrimiento de las personas que vivieron ese hundimiento, y completamente indiferente también a la maravilla de los arqueólogos que 13 siglos después descendieron al fondo del mar y tocaron lo que el desastre había guardado. Frank Godio no es el tipo de persona que uno imagina cuando piensa en un arqueólogo. No viene de la academia tradicional, no pasó sus años de formación excavando trincheras en el desierto, ni catalogando fragmentos de cerámica en los sótanos de algún museo europeo. Viene de las finanzas internacionales, de los corredores climatizados de organizaciones económicas globales, donde los números son lo único que importa, y la historia es apenas un contexto decorativo para las decisiones del presente. Trabajó durante años como asesor financiero para las Naciones Unidas. Viajó por medio mundo y en algún momento de su vida adulta tomó una decisión que sus colegas del sector financiero probablemente consideraron excéntrica en el mejor de los casos y directamente irresponsable en el peor. Dejó todo eso para dedicarse a buscar cosas perdidas en el fondo del mar. No era una decisión impulsiva. Era la culminación de una fascinación que había llevado toda su vida acumulándose en silencio, esperando el momento en que tuviera los recursos y la libertad para actuar sobre ella. Cuando ese momento llegó, Godio fundó el Instituto Europeo de Arqueología Submarina
y comenzó a planificar expediciones con la misma meticulosidad analítica que había aplicado durante años a los problemas económicos. El mar, para él, era simplemente otro tipo de problema complejo que requería los instrumentos adecuados y la paciencia suficiente para resolverse. La bahía de Abukir, frente a las costas del norte de Egipto, no era una elección obvia ni un destino glamoroso para un arqueólogo submarino. Es una zona de aguas turbias y poco profundas, con una visibilidad que en los mejores días no supera los pocos metros y que en los peores días se reduce a prácticamente cero. El fondo está cubierto por capas de sedimento del Nilo que lo entierran todo bajo una manta de limo que hace imposible ver lo que hay debajo sin instrumentos especializados. Los pescadores locales conocían la zona y la trabajaban desde hacía generaciones, y algunos de ellos habían subido en sus redes objetos extraños a lo largo de los años, fragmentos de cerámica y ocasionalmente piezas de metal que vendían a anticuarios sin preguntar ni querer saber de dónde venían exactamente. Pero nadie había investigado sistemáticamente el fondo de esa bahía con la pregunta correcta en mente, porque la pregunta correcta requería saber que había algo que buscar. Y durante siglos, la mayoría de los académicos había asumido que Heraclión, si había existido, estaba enterrada bajo tierra firme en algún punto del delta que todavía no había sido excavado. Godio llegó a la bahía de Abukir con equipos de sonar de barrido lateral y magnetómetros de protones, instrumentos que detectan anomalías magnéticas y acústicas en el fondo marino sin necesidad de ver nada directamente. El sonar envía pulsos sonoros hacia el fondo y analiza los ecos que regresan, construyendo mapas de la topografía submarina con una resolución que permite distinguir estructuras artificiales de formaciones naturales si se sabe exactamente qué buscar en los datos. El magnetómetro detecta variaciones en el campo magnético local causadas por la presencia de metales, especialmente hierro y bronce, que en un contexto arqueológico pueden indicar la presencia de objetos manufacturados enterrados bajo el sedimento. Ninguno de estos instrumentos ve el pasado directamente. Leen señales físicas y las traducen en datos que un experto entrenado puede interpretar como evidencia de estructuras o artefactos. Es un trabajo que requiere tanto conocimiento técnico como intuición histórica, la capacidad de reconocer en una anomalía magnética la silueta de algo que no debería estar donde está. Las primeras semanas de prospección en la bahía de Abukir produjeron datos que desconcertaron incluso a los técnicos más experimentados del equipo. Las anomalías no aparecían de manera aislada, y como ocurre cuando se encuentra un barco hundido o un depósito puntual de objetos. Aparecían en patrones, en líneas y ángulos que repetían la geometría de algo planificado, algo que tenía una lógica interna que no podía ser natural. Las líneas se cruzaban en ángulos rectos. Los patrones se extendían sobre áreas de varios kilómetros cuadrados. Había zonas de alta densidad de anomalías magnéticas que correspondían, en la interpretación de Godio y su equipo, a acumulaciones de metal demasiado concentradas para ser accidentales. Algo muy grande, muy antiguo y muy deliberado estaba ahí abajo, esperando bajo el limo a que alguien con los instrumentos correctos y la paciencia suficiente viniera a buscarlo. Godio tenía los instrumentos, tenía también la paciencia. Lo que no tenía todavía era la certeza de lo que estaba mirando. La certeza llegó con los buzos. Cuando el equipo de arqueología submarina descendió por primera vez a verificar las coordenadas donde los instrumentos habían detectado las anomalías más intensas, encontraron el fondo cubierto de sedimento, como esperaban. Pero cuando comenzaron a abanicarlo suavemente con sus manos y sus herramientas, cuando retiraron las primeras capas de limo con la delicadeza que la arqueología requiere y la impaciencia que la situación hacía difícil de contener, lo que apareció no fue una roca ni una formación natural. Fue piedra trabajada. Fue el perfil inequívoco de una columna.
Fue una inscripción jeroglífica tan nítida que podía leerse sin necesidad de limpiarla completamente. Y fue en uno de los momentos que los propios arqueólogos han descrito con una emoción que el lenguaje científico no alcanza a contener del todo. Una mano de granito del tamaño de un hombre adulto, extendida hacia arriba desde el sedimento, como si llevara siglos señalando hacia la superficie, y nadie se hubiera dignado a mirar hacia abajo para ver a quién pertenecía. El proceso de identificación fue más rápido de lo que cabría esperar, y eso se debió en gran medida a un hallazgo específico que los arqueólogos encontraron en los primeros meses de excavación submarina: la estela de Nectanebo I. Una estela es una losa de piedra inscrita con textos oficiales, decretos reales, declaraciones religiosas, el equivalente antiguo de un documento notarial grabado en piedra para que durara eternamente. La estela de Nectanebo I, un faraón que gobernó Egipto en el siglo IV a.C., fue encontrada prácticamente intacta en el fondo de la bahía, y su texto mencionaba explícitamente el nombre de la ciudad: Tonis Heraclión. No había ambigüedad posible. No era una cuestión de interpretación o de contexto. La piedra decía el nombre. La ciudad que muchos académicos habían considerado posiblemente mítica estaba exactamente donde el fondo del mar de Abukir decía que estaba, y llevaba el nombre que los textos antiguos le habían dado, y había sido real desde el principio, completamente real, tan real que un faraón había mandado grabar su nombre en granito para que durara para siempre. Duró más de lo que cualquiera podría haber imaginado, solo que en un lugar que nadie esperaba. Las temporadas de excavación que siguieron al descubrimiento inicial fueron una sucesión de revelaciones que superaban a las anteriores con una regularidad que los propios arqueólogos describían como abrumadora. Más de 600 objetos extraídos en los primeros años de trabajo. Estatuas colosales de faraones y dioses, estelas con inscripciones bilingües en griego y en jeroglífico egipcio, pesas de bronce de mercader todavía marcadas con sus valores, monedas de oro y plata de múltiples procedencias, joyas que habían pertenecido a personas cuya identidad nunca conoceremos, instrumentos rituales del templo de Amón que los sacerdotes habían usado en ceremonias que nadie ha presenciado en más de 1000 años, y barcos. Más de 60 barcos hundidos en el área de la ciudad, algunos con sus cargamentos todavía en la bodega, ánforas de vino y aceite selladas con la misma cera que un comerciante anónimo había puesto en ellas antes de que el suelo se abriera bajo sus pies y el mar se cerrara sobre todo lo que había construido. Hay un objeto entre todos los encontrados en Heraclión que merece una mención especial, no por su valor material ni por su tamaño, sino por lo que dice sobre la naturaleza del lugar donde fue encontrado. Es una pequeña placa de bronce, apenas del tamaño de a mano, inscrita en griego con un texto que registra una donación al templo de Heracles, hecha por un mercader de algún lugar del Egeo, cuyo nombre ya no importa. Es el tipo de objeto que existía por miles en el mundo antiguo, una pieza de devoción rutinaria, el equivalente de una vela encendida en una iglesia moderna. No hay nada excepcional en ella. Y sin embargo, cuando se sostiene en las manos y se lee la inscripción, uno no puede evitar pensar en el hombre que la hizo grabar, en la travesía que lo trajo a Heraclión, en la ofrenda que depositó en el templo con la fe tranquila de alguien que cree que los dioses escuchan y que los actos de devoción tienen consecuencias reales en el mundo. Ese hombre no sabía que estaba poniendo su ofrenda en una ciudad condenada. No sabía que el suelo bajo sus pies cedería. No sabía que su pequeña placa de bronce pasaría 1000 años en el fondo del mar antes de que alguien volviera a leerla. Solo sabía que tenía algo que agradecer y un Dios
al que agradecérselo. Y eso, de alguna manera, es suficiente. Existe una paradoja en el corazón de la arqueología que los académicos conocen bien, pero que rara vez formulan con la brutalidad que merece. Las civilizaciones que sobrevivieron en tierra firme son, con frecuencia, las que peor conocemos. Sus ciudades fueron saqueadas y reconstruidas por los conquistadores. Sus templos fueron desmantelados para reutilizar la piedra en edificios nuevos. Sus estatuas fueron fundidas para hacer monedas o armas. Sus archivos fueron quemados por accidente o por deliberación política. Lo que queda de Roma, de Atenas, de Babilonia, es siempre un fragmento, siempre una versión incompleta y parcialmente falsificada por los siglos de intervención humana que se interponen entre el original y nosotros. Heraclión, en cambio, en 1900 fue tomada por el mar en una noche y sellada bajo el sedimento durante más de 1200 años, sin conquistadores que saquearan sus templos, sin constructores medievales que reutilizaran sus columnas, sin el lento pero implacable proceso de desmantelamiento que convierte las ciudades vivas en canteras para las ciudades futuras. Lo que el mar tomó, el mar lo guardó. Y lo que guardó es, en muchos sentidos, más completo y más auténtico que cualquier cosa que haya sobrevivido en superficie. La escala de lo que los arqueólogos han encontrado en Heraclión en las 2 décadas y media que llevan excavando su fondo marino desafía cualquier intento de descripción sistemática. No es un yacimiento, es una ciudad. Una ciudad con sus barrios y sus templos, y sus puertos y sus calles y sus canales, con sus objetos cotidianos y sus objetos sagrados, con sus herramientas de trabajo y sus joyas de ceremonia, con sus barcos de carga y sus barcas de pescador. Más de 60 embarcaciones hundidas han sido identificadas y parcialmente excavadas en el área de la ciudad. Algunas de ellas con sus cargamentos todavía intactos después de más de 1000 años bajo el agua. Los arqueólogos han extraído ánforas de vino con su contenido original todavía sellado, cestas de mimbre que conservaban restos de frutas y semillas, cuerdas de fibra vegetal que siguen siendo flexibles después de siglos de inmersión, textiles que mantienen el patrón de su tejido con una claridad que permite identificar la técnica y el origen de su fabricación. Estos son materiales que en cualquier yacimiento terrestre habrían desaparecido en décadas. En Heraclión sobrevivieron siglos porque el sedimento los selló del oxígeno que los habría destruido. Las estatuas son quizás el elemento más visualmente impactante de lo que el mar de Abukir ha devuelto, y merecen un momento de atención específica porque dicen algo importante sobre lo que Heraclión era en su momento de mayor esplendor. No son estatuas pequeñas ni modestas, son colosales en el sentido literal y más estricto del término. Representaciones de faraones y dioses en granito rosa y cuarcita blanca que miden entre 6 metros de altura y pesan entre 5 y 20 toneladas. La estatua de Hapi, el dios de la inundación del Nilo, es la más grande de todas las encontradas hasta ahora, y es también la más perfectamente conservada. Sus rasgos faciales, sus inscripciones, los detalles de su indumentaria divina son tan nítidos que parecen recién tallados. Hapi era el dios que hacía posible la agricultura egipcia, el que regulaba las inundaciones del Nilo que fertilizaban los campos cada año, el que sostenía literalmente la vida de la civilización más longeva de la historia. Que su estatua haya sobrevivido 1200 años en el fondo del mar, con mayor integridad que muchas estatuas que han permanecido en museos climatizados durante apenas 200 años, es una ironía que los conservadores de arte no saben si celebrar o lamentar. Pero más allá de los objetos espectaculares, lo que hace de Heraclión un yacimiento verdaderamente único es la información que contienen los objetos más pequeños y más ordinarios.
Las pesas de mercader encontradas en el fondo del mar son piezas de bronce marcadas con sus valores en un sistema de medición estandarizado que los arqueólogos han podido comparar con pesas similares encontradas en otros puertos del Mediterráneo antiguo. Esa comparación revela algo que los textos históricos solo podían sugerir. Heraclión usaba un sistema de pesos compatible con el sistema griego ático, lo que confirma la profundidad de la integración económica entre la ciudad egipcia y el mundo griego, que la usaba como puerta de entrada. Las monedas encontradas en el yacimiento provienen de docenas de cecas diferentes, desde Corinto hasta Cartago, desde Chipre hasta las costas del Mar Negro, cada una de ellas un testimonio silencioso de la distancia que los mercaderes recorrían para llegar a ese puerto y de la diversidad del mundo que convergía en sus muelles. Cada moneda es una historia de un viaje que nunca llegó a completarse, de una transacción que el hundimiento interrumpió antes de que pudiera cerrarse. Las inscripciones encontradas en Heraclión merecen una mención especial porque han resuelto debates académicos que llevaban décadas sin solución. El descubrimiento de varias estelas bilingües, con texto en griego y en jeroglífico egipcio sobre el mismo tema, ha permitido a los investigadores verificar y en algunos casos corregir interpretaciones de textos conocidos que dependían de una sola lengua. Una de esas estelas, conocida como el Decreto de Nectanebo I, regula las contribuciones que el templo de Nith en Sais debía hacer al templo de Heraclión, y su texto en perfecto estado de conservación ha proporcionado información sobre la economía religiosa del Egipto tardío que ninguna fuente conocida hasta el momento podía ofrecer con esa precisión. El mar no solo conservó los objetos, conservó también la información que esos objetos contenían, la escritura, los números, los nombres, los decretos, el registro administrativo de una civilización que durante más de 1000 años nadie había podido leer en su versión original. Hay una pregunta que cualquier persona razonable se hace cuando considera la magnitud de lo que Heraclión contiene y el estado de preservación en que se encuentra. ¿Por qué no se excava más rápido? La respuesta revela algo fundamental sobre la naturaleza de la arqueología submarina moderna y sobre la responsabilidad que implica encontrar algo así. Excavar un yacimiento submarino de esa escala, con la velocidad que la impaciencia pública desearía, significaría destruirlo. Y la arqueología submarina es un proceso extraordinariamente delicado que requiere que cada objeto sea registrado fotográficamente y cartografiado en 3 dimensiones antes de ser tocado, que el sedimento que lo rodea sea analizado químicamente antes de ser removido, que la extracción se realice con instrumentos que no dañen ni el objeto ni el contexto estratigráfico que le da parte de su significado. Sacar una estatua de 20 toneladas del fondo del mar sin destruir lo que está debajo, alrededor y encima de ella es un problema de ingeniería que puede tardar una temporada completa de excavación en resolverse. Godio y su equipo han calculado que al ritmo actual de trabajo, la excavación completa de Heraclión llevaría varios siglos. Varios siglos. La ciudad que tardó siglos en hundirse, tardará siglos en ser completamente rescatada. Esa realidad plantea una pregunta que va más allá de la logística arqueológica y entra en el territorio de la filosofía y de la ética. ¿Qué hacemos con lo que no podemos rescatar todavía? ¿Cómo protegemos lo que el mar ha guardado durante más de 1000 años de los nuevos peligros que la actividad humana moderna introduce en ese mismo mar? La polución química, el tráfico marítimo, los cazadores de tesoros ilegales que operan con tecnología cada vez más sofisticada. El gobierno egipcio ha declarado el área de Heraclión zona protegida y prohíbe la actividad no autorizada en sus aguas. Pero una zona protegida en el fondo del mar es más difícil de vigilar que un museo en tierra firme, y los objetos que el sedimento todavía cubre son invisibles para cualquier inspector que no cuente con los instrumentos de Godio y su equipo. La ciudad que sobrevivió 1200 años gracias a su invisibilidad podría ser dañada en décadas precisamente
porque ya no es invisible. Y sin embargo, a pesar de todos esos peligros y todas esas limitaciones y todas esas preguntas sin respuesta, Heraclión está ahí. Sigue estando ahí, en el fondo del mar de Abukir, con sus templos y sus estatuas y sus barcos y sus inscripciones y sus monedas y sus pesas y sus cestas de mimbre y sus cuerdas de fibra y todo lo demás que una ciudad necesita para ser una ciudad, y no apenas un concepto en un libro de historia. Heraclión existió, fue grande, fue real, cayó de una manera que nadie pudo anticipar completamente y que nadie pudo detener. Y sobrevivió de la manera más inesperada e improbable posible, exactamente porque cayó. Hay civilizaciones que sobreviven en la memoria porque sus herederos las recuerdan. Hay monumentos que sobreviven en la superficie porque nadie se ha molestado todavía en demolerlos. Y hay ciudades que sobreviven en el fondo del mar porque el desastre que las destruyó fue también, paradójicamente, lo único suficientemente poderoso como para preservarlas. Heraclión pertenece a esa última categoría, la más rara y la más extraña, la de las cosas que el mundo perdió y que el mundo guardó al mismo tiempo, esperando en silencio a que alguien con los instrumentos correctos y la pregunta correcta viniera a buscarlas. La pregunta correcta, al final, fue también la más simple de todas. ¿Y si todavía está ahí?